Bienvenidos una vez mu a su canal de confianza, donde desentrau más menosamos los secretos mu jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha estado rondando por las redes sociales, por los foros de fans y sobre todo, en nuestros corazones. Vamos a hablar de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan con Pasiu Superíndice 3N, talento y claro, muchísima controversia. Su química en pantalla fue puro arte o reflejaba algo profundo. ¿Existió una rivalidad secreta? ¿Amor real o un gran secreto? La verdad, mis amigos, estuvo a punto de impactarnos. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor gigante. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, revelaciones y por supuesto, mucho chisme de calidad. Denle clic al botón Superíndice 3N de suscripción Superíndice 3N y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora vamos al grano. Burak Uzuparrafoibit, Galu, indiscutible con esa mirada que derrite glaciares y una carrera llena de condieresis copyrightsitos. Su atractivo, su carisma y su habilidad para dar vida a personajes complejos lo han convertido en uno de los actores codiciados de Turquía y del mundo. Desde sus primeros papeles hasta sus protagus Superíndice 3 Nikous recientes, Burak ha demostrado una versatilidad sorprendente adaptándose a diferentes copyright neros y roles con facilidad. Su presencia en pantalla es magnu copyrightica, capturando la atención Superíndice 3N del público con cada gesto y cada palabra. Y Neslihan Atagul, una actriz camaleu Superíndice 3 Nika, capaz de transmitir una gama infinita de emociones con solo una mirada. Su talento natural y su dedicación Superíndice 3N al trabajo la han catapultado a la fama, convirtió copyrightándola en una de las actrices respetadas de su generación Superíndice 3N. Neslihan posee una intensidad emocional que la distingue, permitió copyrightándole conectar con el público a un nivel profundo. Su habilidad para interpretar personajes complejos y vulnerables la ha hecho merecedora de numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Juntos protagonizaron Karasevda, una telenovela que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Su interpretación Superíndice 3N de Kemal Inian fue simplemente magnífica. La pasión Superíndice 3N, la tristeza, la desesperación Superíndice 3N, todo se sentía tan real, tan tangible, que era imposible no quedar atrapado en su historia. Karasevda no fue solo un condieresis copyright en Turquía, sino que también copyright en arrasu Superíndice 3 en amu copyright Rica Latina, Europa del Este y otras regiones, consolidando a Burak y Neslihan como estrellas internacionales. La trama, llena de giros inesperados y conflictos emocionales, mantuvo al público en vilo durante sus 2 temporadas, generando un fervor pocas veces visto en la televisión Superíndice 3N. Pero copyright pasaba de true SDCU maras. A es donde la cosa se pone interesante. Desde el principio, los rumores de una supuesta mala relación Superíndice 3N entre Burak y Neslihan comenzaron a circular. Algunos decuan que chocaban constantemente, que no se soportaban y que la química que veíamos en pantalla era pura actuación Superíndice 3N. Otros, optimistas, aseguraban que eran simples rumores infundados y que en realidad, mantenían una relación Superíndice 3N profesional cordial. La prensa rosa turca se hizo eco de estos rumores, alimentando a UNMU, la especulación Superíndice 3N y generando debates acalorados entre los fans. Los foros de discusión Superíndice 3N se llenaron de comentarios y teorías, tratando de desentrar más menos la verdad de true de la relación Superíndice 3N entre los dos protagonistas. La verdad es que a lo largo de los aún más menos ninguno de los dos actores se ha pronunciado abiertamente sobre el tema. Han mantenido un silencio sepulcral que inevitablemente ha alimentado a UNMU, las especulaciones. Burak, conocido por su discreción Superíndice 3N, siempre ha evitado hablar de su vida personal en las entrevistas. Neslihan, por su parte, ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros, sin abordar directamente los rumores sobre su relación Superíndice 3N con Burak. Este silencio, lejos de calmar las aguas, ha intensificado la curiosidad del público y ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Pero, mis queridos chismosos, eso no nos va a detener.
Hemos estado investigando a fondo, recopilando información superíndice 3N de diversas fuentes y analizando cada detalle para tratar de desentrar más menos este misterio. Hemos revisado entrevistas antiguas, hemos consultado con fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Karasevda, y hemos analizado minuciosamente las imágenes y los vídeos del rodaje en busca de pistas. Nuestra investigación superíndice 3N nos ha llevado a descubrir detalles interesantes y a formular nuevas superíndice 3 tesis sobre la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan. Una de las teorías más extendidas es que la tensión superíndice 3N entre Burak y Neslihan surgía por la presencia de Kadir Doyulu, el esposo de Neslihan. Se dice que Kadir era extremadamente celoso y que no le gustaba la cercanía de su esposa con Burak durante las grabaciones de Karasevda. Algunos incluso aseguran que Kadir visitaba frecuentemente el set de grabación superíndice 3N para vigilar a Neslihan y asegurarse de que no se acercara demasiado a su CEO protagonista. Esta teoría se basa en la reputación superíndice 3N de Kadir como un hombre posesivo y protector, que siempre ha estado muy presente en la vida de Neslihan. Por supuesto, esta es solo una teoría. No tenemos pruebas concretas que lo confirmen. Sin embargo, es cierto que Kadir Doyulu siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a la carrera de su esposa. Rara vez se le ha visto en eventos públicos relacionados con Karasevda, y nunca ha hecho comentarios sobre la relación superíndice 3N de Neslihan con Burak. Este silencio a los ojos de muchos es bastante revelador. Algunos interpretan la ausencia de Kadir en los eventos de Karasevda como una forma de evitar confrontaciones y de no alimentar los rumores. Otros, en cambio, creen que su discreción superíndice 3N es una muestra de respeto hacia el trabajo de su esposa y hacia la relación superíndice 3N profesional que mantenía con Burak. Otra teoría un poco más arriesgada sugiere que hubo una atracción superíndice 3N real entre Burak y Neslihan, pero que ambos decidieron mantenerla en secreto por respeto a sus respectivas parejas. Recordemos que durante las grabaciones de Karasevda, Burak estaba comprometido con Fariye Evcen, con quien se casó superíndice 3 poco después copyright ese del final de la telenovela. Esta teoría plantea la posibilidad de que ambos actores sintieran una conexión superíndice 3N especial, pero que decidieran priorizar sus compromisos sentimentales y evitar cualquier situación superíndice 3N que pudiera poner en riesgo sus relaciones. Esta teoría se basa principalmente en la química innegable que Burak y Neslihan demostraron en pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmitió a una intensidad que iba muy allá de la simple actuación superíndice 3N. Muchos fans aseguran haber notado chispas entre ellos, momentos de complicidad que no podían ser simplemente producto del superíndice 3N. Algunos incluso han analizado fotogramas de la telenovela en busca de más menos sales de lenguaje corporal que sugieran una atracción superíndice 3N mutua. Sin embargo, es importante recordar que la actuación superíndice 3N es un arte y que los actores profesionales son capaces de crear emociones convincentes, incluso si no las sienten realmente. Es posible que Burak y Neslihan simplemente fueran muy buenos en su trabajo y que hayan logrado transmitir la pasión superíndice 3N de sus personajes sin necesidad de sentir nada real el uno por el otro. Después copyright ese de todo, la credibilidad de una telenovela depende en gran medida de la capacidad de los actores para hacer que el público crea en sus personajes y en sus historias de amor. Además, debemos tener en cuenta que tanto Burak como Neslihan han demostrado ser personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Esto hace que sea difícil determinar si realmente hubo algo entre ellos o si todo fue simplemente una ilusión superíndice 3N creada por la magia de la televisión superíndice 3N. La discreción superíndice 3N de ambos actores ha contribuido a mantener el misterio y a alimentar las especulaciones, pero también copyright N ha generado un respeto por parte de la prensa y del público que valora su derecho a la privacidad. Pero la historia no termina aún. Después copyright S de Lu con diéresis copyright sito arrollador de Karasevda, muchos esperaban ver a Burak y Neslihan volver a trabajar juntos en algún otro proyecto. Sin embargo, esto nunca sucedió superíndice 3. Ambos actores siguieron caminos separados y hasta el día de hoy, no han vuelto a coincidir en ninguna producción superíndice 3N. Este hecho sin duda ha avivado a las llamas del chisme. Este hecho ha alimentado a los rumores de una mala relación superíndice 3N entre ellos. Algunos aseguran que tras bastidores, se prometieron no volver a trabajar juntos bajo ninguna circunstancia.
Otros S optimistas creen que simplemente se trata de una coincidencia y que en algún momento del futuro podremos verlos juntos de nuevo en la pantalla. La ausencia de un nuevo proyecto en común ha sido interpretada de diversas maneras por los fans, desde una confirmación superíndice 3n de la mala relación superíndice 3n hasta una simple cuestión superíndice 3n de agendas y prioridades profesionales. Lo cierto es que hasta que Burak y Neslihan decidan hablar abiertamente sobre el tema, la verdad seguirá siendo un misterio. Podremos especular, analizar cada detalle y recopilar toda la información superíndice 3n posible, pero nunca podremos estar seguros de lo que realmente sucedió superíndice 3. La incertidumbre es parte del encanto del chisme y nos invita a seguir investigando y a formular nuestras propias teorías. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra ustedes. Queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que hubo algo entre Burak y Neslihan? ¿O fue simplemente una excelente actuación superíndice 3n? ¿Qué copyright opinan de la supuesta rivalidad entre ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a enriquecer el debate. En resumen, hemos explorado la historia de Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul, analizando los rumores de una supuesta mala relación superíndice 3n entre ellos, la posible influencia de Kadir Doyulu y la innegable química que demostraron en pantalla. Hemos presentado diferentes teorías, desde una simple rivalidad profesional hasta una atracción superíndice 3n secreta. Pero al final, la verdad sigue siendo un misterio. Hemos navegado por un mar de especulaciones y conjeturas, tratando de desentrar más menos la verdad de de esta intrigante historia. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y preparando este tema para ustedes. Su apoyo y su entusiasmo son nuestra mayor motivación superíndice 3n. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión superíndice 3n es muy importante para nosotros. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y compartir sus pensamientos sobre Burak y Neslihan. Queremos saber qué copyright piensan, qué copyright teorías tienen y qué superíndice 3mo interpretan esta fascinante historia. Y por supuesto, no se vayan sin darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3 y compartirlo con todos sus amigos amantes del chisme turco. Y lo es importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas historias jugosas esperando ser contadas. Hasta la superíndice 3 mis chismosos. Seguiremos investigando y trayendo copyright dándoles los secretos escandalosos del mundo del espectrum turco. No se lo pierdan.